Bueno, pues en esta ocasión vamos a terminar de revisar la época prehispánica y para ello pues vamos a revisar de manera muy rápida lo que viene siendo la organización de los tarascos. Dentro de la zona conocida como Occidente Mesoamericano, una zona que comprendía parte de los actuales territorios de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, al tiempo de la llegada de los españoles, dominaba una extensa región, el grupo conocido como los Tarascos. Esta pues era una sociedad estamental delimitada. Tenía un aparato burocrático que dependía del jefe supremo, llamado Casonzi, quien era pues la máxima autoridad política, militar, religiosa, y bueno, pues tenían una organización que intervenía en forma muy amplia en la vida económica de la sociedad, sobre todo en el cobro de los tributos. Entre los tarascos, pues el acceso a los altos puestos burocráticos y militares estaba vedado a la clase baja, ya que eran estos de carácter hereditario, tanto en línea recta como colateral. Respecto de los mayas, estos habitaron en el territorio comprendido por los estados o parte de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, si hablamos del territorio nacional, pero también abarcaron otras porciones de Centroamérica. En algunos estudios se ha tratado que la procedencia de las normas mayas tenían dos orígenes. Por un lado, las sanciones impuestas por la comunidad y por el otro, las impuestas por parte de la autoridad. Los mayas tenían un jefe político, religioso y vamos a llamarlo también judicial, que era Ejalach Unik, que se hallaba también asistido por un consejo. Este jefe tenía facultades que eran muy amplias. Dentro de ellas, pues dictaba normas que eran válidas para todo su territorio, castigaba a los nobles, a los funcionarios públicos y las infracciones graves de cualquier miembro de la comunidad. Asimismo, pues era el encargado de dirimir los conflictos que se podían plantear entre diversas comunidades y personas de distintas aldeas. También delegaba funciones a individuos encargados, en este caso, del gobierno local. Aunque había una administración de justicia pública estructurada, pues sobrevivían formas primitivas de justicia privada. El lugar que ocupaba el individuo dentro de la pirámide social, pues era un factor muy importante para la aplicación de sanciones. Entre los mayas, la clase alta, a la par que tenía pues mayores derechos, pues también tenía mayores obligaciones. Y en esa relación, pues las sanciones que se les aplicaban a los miembros de este estrato superior de la sociedad maya, pues eran más rígidas que las que se aplicaban pues al pueblo. Las sanciones además eran rígidas, pero tenían un carácter de ejemplo. Consecuencia, pues que su ejecución era siempre de carácter público. Algunas sanciones tuvieron carácter ritual. Esto era como una especie de purificación, así por así decirlo, del delincuente. La imposición de la pena capital pues era frecuente. Los modos de imponerla variaban, como lo habíamos comentado, pues en función de esa situación social del delincuente y también partía del delito que había cometido. En algunos casos, pues a la familia del delincuente también se le imponían sanciones como lo que podemos calificar como confiscación de bienes o la propia esclavitud. Y bueno, pues esta última podía ser ya sea temporal o definitiva y fue una sanción pues frecuentemente aplicada, como lo decimos, tanto al delincuente como a su familia. Y pues de suyo implicaba pues la prestación de servicios personales y el que se hacía acreedor a ella pues podía ser vendido en el mercado y el producto de la venta pues pasaba a los fondos públicos. Al tiempo de la conquista coexistían la administración pública de la justicia y la privada. Los particulares pues podían pedir la intervención
de la organización en determinados casos, pero en otros, pues las autoridades políticas y religiosas ejercían de oficio ese tipo de jurisdicción. La coexistencia de ambos sistemas pues determinó la diversidad de procedimientos para ejecutar una sentencia. Y bueno, pues hablando de los pueblos de Aridoamérica, ya habíamos comentado nosotros que los habitantes de esta área pues eran en su mayoría nómadas, seminómadas, cazadores y recolectores, y algunos pues asentados en aldeas. Los españoles los llamaron genéricamente chichimecas, pero bajo esa denominación se incluyeron pues pueblos muy distintos y con diversos niveles de desarrollo. La palabra chichimeca adquirió una connotación peyorativa y fue la que se utilizó para designar a los grupos que no se sometieron a la conquista española en la primera fase. Su principal ocupación parece haber sido la guerra, que se presume pues practicaban en contra de sus propios vecinos. Fuentes también indican que la fiereza de sus costumbres pues no se reflejaba al interior de su grupo, dentro de los cuales pues su comportamiento era mayormente pacífico y un tanto político. Pero bueno, los problemas que plantearon el descubrimiento, la conquista, la colonización de las tierras americanas, tanto a los gobernantes, a los teólogos, juristas castellanos, pues podemos vislumbrar que fueron de muy diversa naturaleza. Por ello, antes de plantear estas grandes cuestiones que movieron a los sectores de la sociedad castellana involucrados en la empresa de las Indias, pues es oportuno proporcionar una visión sobre la península ibérica a finales del siglo XV y del derecho castellano, de los conquistadores, de los pobladores. Con ello, pues estará en condiciones de comprender mejor algunas de las peculiares características que fue adquiriendo la sociedad y el derecho novohispanos. Pero ello lo vamos a reservar para nuestra siguiente sesión.